Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. En principio me voy a presentar, más allá que me haya presentado en el foro de presentación. Mi nombre es Adriana Cherkover, yo soy psicóloga, además estoy a cargo de la coordinación de un área de tecnicaturas, que son las tecnicaturas específicas, que es obviamente la tecnicatura una de las tecnicaturas en las cuales están ustedes. Son tecnicaturas específicas porque son acuerdos directos con los ministerios, en este caso el Ministerio de Salud, y mi rol es poder acompañarlos no solamente en esta materia, sino ante dificultades que ustedes pudieran tener, ya sea con la plataforma, cuando ustedes nos escriben al mail. Una de las que les contesta o les atiende el teléfono soy yo, para orientarlos y acompañarlos, y para poder mediar ante alguna situación que pudiera presentarse con los docentes o alguna cuestión de esas, ¿sí? Me gustaría que me pudieran contar en principio cómo vienen llevando la materia, si pudieron leer los materiales que les habíamos estado dando. Para contarme un poquito pueden levantar la mano y yo les pido entonces que activen el micrófono y así nos podemos escuchar. Hay algunos que todavía no han encendido las cámaras, así que les pido por favor que las enciendan. Ariadna, vos me estás preguntando acá en el chat si se te ve. No, no se te ve, seguís con la cámara apagada. Yo me veo. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? Verónica, ¿me escucho? Te escucho, Verónica, pero no te veo. Tenés la cámara apagada. Aprieto ahí donde dice iniciar cámara, ¿no? ¿Iniciar video? Exacto. Si apretás ahí, se te va a Bueno, prender la cámara. Lleva unos segunditos y se te enciende. gracias. Bueno, vamos a ir empezando con la clase de hoy. Veo que son poquitos los que están conectados. Ahí sí te veo, Verónica. La idea de hoy fundamentalmente es poder hacer como una síntesis de la unidad 1, ¿sí? Que tiene que ver con una introducción muy general acerca de la antropología sociocultural, que es la materia que nos lleva a conectarnos hoy. Ustedes se preguntarán tal vez por qué estudian una materia como antropología. Si ustedes estuvieron leyendo los materiales, muchos de ustedes ya sé que son agentes sanitarios, con lo cual podríamos decir que se podrían identificar en algunas de las cuestiones que plantea la antropología, por ejemplo, en cuanto al objeto de estudio y al método de estudio, ¿sí? A este método científico al cual apunta la antropología. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el agente sanitario, dentro del ámbito de la salud, es quien más en contacto está con la gente, con la población cercana a los centros de referencia, a los centros de salud de referencia, y ustedes son los que más información van a poder aportar acerca de las costumbres, de las falencias, de las carencias que hay en un determinado ámbito, para que ese centro de salud pueda ofrecer y pueda brindar a la población objetivo, ¿sí? A esa población en la cual van a estar ustedes acompañando, en tanto la prevención, la acción y la formación, es importantísimo todo el enfoque que ustedes puedan aportar al resto del equipo de trabajo, teniendo en cuenta la importancia que tiene trabajar en equipo y todo lo que cada uno del equipo pueda aportar para mejorar las condiciones de salud y la prevención dentro del sector en el cual estén ustedes. ¿Tuvieron alguna dificultad en la lectura? ¿No? Vamos a intentar que
las clases sean lo más activas posibles, que haya un intercambio. La idea de la clase fundamentalmente es eso, ¿sí? Que podamos evacuar dudas, consultas, aportes, cosas que a ustedes se les fueron generando a partir de lo que leyeron. No tengan miedo a equivocarse, porque la idea justamente de la clase es eso, que si nos equivocamos podamos corregir los errores y tener aportes diferentes, y que todos podamos aprender en conjunto, porque la experiencia de cada uno es importante para el otro. Vamos a empezar trabajando con un Power que les armé en función de hacer como una síntesis de la unidad, apuntando especialmente al trabajo práctico que ustedes tienen que entregar el día 8. ¿Sí? Denme un segundito que lo voy a poner para compartirlo en la pantalla. ¿Se ve ahí el video? Háganme sí con la cabeza o no, ¿sí? Bueno, fantástico. La idea es, no me escriban preguntas en el chat porque no las puedo ver en la pantalla al estar así compartida. Cuando termine con la exposición del video, del Power, después abrimos para que puedan preguntar aquello que no se entendió o las dudas que tengan. Entonces vamos a iniciar con esta introducción a la antropología sociocultural que tiene que ver con la unidad 1. La idea es poder hacer como una explicación bastante genérica en relación a qué es la antropología, que nos podamos introducir un poco haciendo un brevísimo recorrido histórico, ¿sí? De cómo empezó la antropología, cuándo y por qué se la consideró una ciencia, cuál es el objeto de estudio de la antropología y cuál es el método de la antropología, y qué es la antropología sociocultural y qué relación tiene la antropología con la cultura. Vamos a empezar entonces a definir qué es la antropología. En principio es importante que podamos tener en cuenta la definición etimológica. Etimológica significa de dónde viene este concepto de antropología. Y el concepto proviene del griego, donde antropo significa hombre o ser humano, y logía, que viene de logos, también del griego, que implica conocimiento. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la antropología es el conocimiento del hombre. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero hay muchas otras disciplinas o muchas otras ciencias que también tienen como objeto de estudio el conocimiento del hombre. Ahora vamos a ver ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia a la antropología, por ejemplo, de la sociología o del derecho o de la psicología, ¿sí? O de otras ciencias, todas ciencias sociales, cuyo objeto de estudio es el ser humano? Claude Lévi-Strauss, que fue un antropólogo, uno de los primeros antropólogos, va a decir o va a apuntar en relación a la antropología a que es un conocimiento global del hombre, ¿sí? Y que va a abarcar como objeto de estudio toda su extensión tanto geográfica como histórica. Es decir, que lo que va a intentar la antropología es hacer un recorrido para el estudio del hombre a través de la historia, todo ese recorrido histórico que fue haciendo el ser humano y en los distintos lugares donde se fue asentando. Este conocimiento va a ser entonces aplicable, digamos, al conjunto del desenvolvimiento humano. Y este desenvolvimiento humano lo vamos a ver plasmado fundamentalmente en los aspectos sociales y culturales. Y va a decir además Claude Lévi-Strauss que la antropología tiende a realizar conclusiones en función de su estudio. Y estas conclusiones pueden ser positivas o negativas, pero ambas van a ser válidas para todas las sociedades. ¿Qué significa esto? Que lo que se va a intentar a partir de ese estudio y de ese recorrido que se haga en función de la historia y de la geografía de determinadas poblaciones, van a tratar de sacar conclusiones en función de aquellas cosas que nos van a representar en todas las sociedades.
más allá de las diferencias y de las similitudes. Hay cosas que ocurren en todas las sociedades de manera similar, ¿sí? Que son aquellas cosas que van a considerarse como válidas para todas las poblaciones. Y después va a ser un estudio pormenorizado de aquellas diferencias para entender por qué, ¿sí?, una sociedad es diferente a la otra. Decimos que la antropología está dentro de las llamadas ciencias sociales, y esto tiene que ver, como ya lo dije. Profe, disculpe que la interrumpa. ¿Cómo? Disculpe que la interrumpa. ¿Está pasando las hojas? No. Sí. Yo veo solamente la primera hoja nada más. ¿Todos ven solamente la primera hoja? Solamente veo la primera, sí, no, como que no pasa. No sé si las chicas... primera, Ah, también ¿me Veo aguantan? la primera nada más. ¿El resto también ve solamente la primera? sí, sí. Bueno, aguántenme un segundito entonces que veo de volver a compartirlo, ¿sí? ¿Me aguantan un cachitito? A ver si lo puedo compartir desde otro lado. Ahí se ve. No. A ver. Qué raro. Se complicó, chicos. No me está dejando compartirlo. Y eso lo va a subir a la plataforma. Sí, sí, lo voy a subir a la plataforma. Y por ahí capaz que lo puede subir ahora, si nosotros podemos ir mirando. Abrimos el aula y capaz que lo podemos ver ahí mientras te lo va explicando. Dale, espera que pruebe una vez más y si no lo subo al aula. Ahí se ve.
No, no. ¿No? No. Entonces ya lo subo en el aula. No se desconecten, aguanten un minutito. Ya vamos, ¿eh? Bueno, ahí creo que les quedó subido. Fíjense si lo pueden ver ahí en el aula. ¿Pueden verlo? Bueno, mientras entonces seguimos después, igual lo pueden ver tranquilos en el aula, y van a tener además la clase grabada, así que van a poder ir siguiendo el Power con el audio de la clase. Estábamos entonces hablando que la antropología era una ciencia social, ¿sí? ¿Y por qué era una ciencia social? Porque estudia al ser humano de manera más bien holística. ¿Qué significa que lo estudia de manera holística? Significa fundamentalmente que estudia todos los aspectos del ser humano. Y en estos aspectos va a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el pasado, con el presente, con el futuro, con su propia naturaleza, tanto biológica como social,
estudia su lenguaje y estudia a su vez la cultura. La antropología entonces, para hacer todos estos estudios, lo que hace es utilizar herramientas del método científico. El método científico tiene herramientas que son rigurosas para su aplicación y para aplicarlo en todo el estudio en forma continua. Y las herramientas que va a utilizar la antropología tienen que ver con lo que es la observación sistemática, hacer un registro cuidadoso a partir de esta observación sistemática, para luego realizar un análisis en base a la evidencia empírica de su objeto de estudio en cuanto a la cultura y a la diversidad, como decíamos antes. Esta observación sistemática, ¿con qué tiene que ver? Que en todos los lugares donde yo vaya a realizar un estudio, lo voy a hacer de la misma manera, implementando esta misma sistematicidad en mi observación. Y todo eso que yo observe, voy a llevar como si fuera un diario íntimo, un registro absolutamente de todo aquello que haga al objeto de mi estudio, a aquello que yo quiero evaluar y aquello que yo quiero, aquella hipótesis que quiero corroborar, ¿sí? Entonces, en base a esa evidencia, después voy a poder sacar conclusiones y voy a poder tomar en cuenta estas cuestiones propias de la cultura y aquellas cuestiones que hacen a la diversidad. Por lo tanto, como ciencia que es, lo que va a hacer es tratar de observar, de interpretar y de representar aquellas voces y aquellos enfoques de las distintas épocas, de los distintos lugares y de las distintas culturas. ¿Qué estudia entonces un antropólogo? Porque venimos hablando, estudia al hombre, vinimos hablando que es una ciencia social que tiene que ver con la cultura, con la diversidad. Lo que estudia fundamentalmente el antropólogo tiene que ver con ciertas problemáticas dentro de ciertos grupos sociales, para buscar diferentes modos de comprender a estas problemáticas y a estos grupos sociales según la época y según el lugar donde se realizan las diferentes preguntas cruciales. Entonces, lo que va a diferenciar fundamentalmente la antropología de otras ciencias sociales ya no es tanto ese objeto de estudio, sino el tipo de preguntas que se hace a partir de las cuales va a abordar, por ende, y definir a su objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, desde la psicología podremos pensar qué pasa en la mente de un ser humano. Esa es nuestra pregunta fundamental, ¿no? En la antropología, tal vez lo que se va a preguntar es cómo se dio origen a un determinado desarrollo sociocultural. ¿Por qué la antropología entonces es una ciencia? Porque generalmente pensamos a la ciencia como una ciencia más bien exacta, ¿no? Y en la antropología o en las ciencias sociales podemos ver que no hay cosas certeras, pero sí podemos decir que la antropología apunta a un cierto conocimiento global del hombre, aspira a un conocimiento que pueda ser aplicable al conjunto de la evolución del hombre, va a cubrir todas las épocas, los espacios, va a incorporar a su vez en las últimas décadas estudios dentro de sociedades complejas, va a cubrir tanto la dimensión biológica como la dimensión cultural y va a pretender de alguna manera de explicar estas diferencias, las semejanzas dentro de los diferentes grupos humanos. ¿Y por qué decimos dentro de los diferentes grupos humanos? Porque dentro de una misma sociedad nos vamos a encontrar con diferencias y semejanzas según cómo se haya ido desarrollando ese grupo social, sociocultural, socioeconómico, sociopolítico. Y lo que va a pretender entonces, en definitiva, la antropología, es dar razón a una continuidad y al cambio que se da dentro de las sociedades. La antropología como ciencia, entonces, lo que va a hacer es aportar como producto básico de su propia práctica, ¿sí? Como una ciencia específica,
donde aparece recortado un sector particular que tiene que ver con los grupos étnicos y con los grupos socioculturales europeos, ese fue el inicio, y fundamentalmente con aquellos grupos no desarrollados, ¿sí? Lo que se intenta entonces en este aporte es, a partir de su descubrimiento, lograr una cierta objetivación de un otro cultural. ¿A qué nos referimos con un otro cultural? Nos estamos haciendo referencia a ese otro que es diferente a nosotros. Por eso siempre se habla de un otro y de un otro con mayúscula, ¿sí? No es un otro como par, cuando hablamos de un otro con mayúscula estamos hablando de un otro diferente a nosotros. ¿Cuál es el objeto de estudio de la antropología? Como dijimos recién, es ese otro cultural que tiene que ver con los pueblos etnográficos, con los campesinos, con las clases subalternas, ¿sí? Que son todos ejemplos de una diferencia. Y el campo de estudio en la actualidad va a ser la sociedad en su conjunto. ¿Qué significa esto? Que a partir de poder estudiar, como dijimos al principio, haciendo un recorrido histórico y geográfico a esos pueblos etnográficos, a esas clases diferentes, nos va a dar la posibilidad de hacer una objetivación de la sociedad en su conjunto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sigo entonces. Los datos que nos va a aportar la antropología a partir de todo este estudio que va realizando, nos van a proporcionar el conocimiento de toda la historia cultural del ser humano, ¿sí? Que va a estar desplegada en la diversidad de la experiencia humana. Y no se va a conformar con la descripción solamente de la diversidad, es decir, solamente de decir este grupo étnico es distinto a este otro, sino que aspira a poder proporcionar un conocimiento científico de la sociedad. Para eso, el papel que va a desempeñar la antropología va a ser la de cuestionadora fundamentalmente, y va a cuestionar a cada sociedad en particular a través de una metodología, y esta metodología tiene que ver con el inductivismo y con el empirismo. El inductivismo significa poder dar explicaciones a través de ir deduciendo de alguna manera, ¿sí? Propio del estudio y del poder insertarse dentro de cada sociedad, poder desarrollar definiciones particulares. Y el empirismo tiene que ver con la experiencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa observación participante como parte del método de estudio? Entonces lo que va a hacer a partir de esa observación, ya vamos a ver cómo el antropólogo se inserta dentro de la sociedad para poder estudiarla, ¿sí? Puede sacar las conclusiones estando desde adentro, ¿sí? Desde ahí recoge esos datos empíricos a través de todas las anotaciones que va realizando de manera sistemática. Hay distintas ramas de la antropología. Nosotros vamos a plantear unas pocas que son las más conocidas, pero hay una enorme cantidad de ramas de la antropología, pero todas están centradas en diferentes aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Esto es, como que la antropología como ciencia general, ¿sí? Se va como especializando en distintos aspectos, y se va desarrollando. Esto tiene que ver con la especialización que va realizando el antropólogo a lo largo de su estudio y de su carrera. Entonces tenemos lo que es la antropología biológica o física, que lo que va a hacer es más hincapié en el origen del hombre, ¿sí? Indagar y averiguar en este origen animal, entre comillas, del ser humano. Por otro lado tenemos la antropología arqueológica, ¿sí? Que lo que hace es desterrar esos vestigios de las culturas pasadas. Entonces se va a abocar a hacer todo un recorrido histórico y geológico y geográfico para poder dar determinadas pautas de cómo llegamos a la actualidad y por qué o de dónde venimos, cuál es nuestro origen, para poder determinar qué nos pasa en la actualidad. Tenemos por otro lado la antropología lingüística, que lo que va a hacer nos va a aportar
al estudio de la diversidad de las lenguas, desde el por qué hablamos diferentes idiomas, cómo se desarrolló nuestro lenguaje, nuestra cultura léxica, de alguna manera. Tenemos la antropología cultural, que lo que va a hacer es privilegiar el concepto de cultura, y lo que va a tratar de desarrollar también a través de la historia es cómo se fueron desarrollando las distintas culturas según las regiones, según los lugares, según la propia historia, según la historia que fueron viviendo a lo largo del tiempo cada una de estas sociedades. Y por último, tenemos a la antropología social o etnográfica, que lo que va a hacer es describir y analizar las culturas pasadas y presentes, y va a ser un comparativo. Otra forma de denominar la antropología tiene que ver con dos conceptos básicos que son la etnografía y la etnología. La etnografía lo que va a hacer fundamentalmente refiere a la descripción de las culturas y a ese trabajo que se hace sobre el terreno, ¿sí? Para después realizar un trabajo monográfico que contenga la descripción pero de un grupo limitado. Y la etnografía se va a basar en esos trabajos monográficos para hacer ya una teorización de estas descripciones de las culturas, ¿sí? Entonces, si bien las dos desarrollan a la antropología, una se va a basar en aspectos más centrales o más centrados en un punto determinado, y la otra va a tomar todos esos aspectos específicos para armar una teorización más general. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces para ir definiendo un poco más qué es la antropología sociocultural. ¿A qué estamos haciendo referencia con antropología sociocultural? Ya vimos que una de las ramas es la antropología social y la antropología cultural, que hace referencia a esto que es lo que nos aboca a nosotros, que tiene que ver con nuestra materia. Cuando hablamos de antropología sociocultural, estamos hablando que se toma como base o como referencia al ser humano, tratándose de acercar a lo que es su realidad, tanto biológica como cultural. Los aspectos biológicos nunca los vamos a dejar de tener en cuenta en ninguna de las antropologías, en ninguna de las ramas de la antropología, porque la cuestión biológica hace también a nuestra cultura y a nuestras diferencias. Lo que va a hacer la antropología sociocultural, entonces, es hacer alusión al ser humano, pero dentro de un grupo social. Y este grupo social va a ser integrante de una cultura, y esa cultura le va a dar una identidad. Por lo tanto, lo que va a hacer la antropología sociocultural es estudiar a las sociedades y a las culturas humanas tratando de describir aquellos elementos compartidos o aquellos elementos que nos diferencian. Y va a utilizar la estrategia holística, y cuando hablamos de una estrategia holística, de lo que estamos haciendo referencia es que están enfocados hacia una globalidad, teniendo en cuenta todos los aspectos que engloban al ser humano. Y esto lo hace a través de una metodología sistemáticamente comparativa. Esta antropología sociocultural se va a enmarcar nuevamente dentro de las ciencias sociales como una ciencia empírica, y va a formular deducciones que van a ser verificables acerca de la sociedad y de las culturas mediante esa observación sistemática entre las sociedades de todo el mundo. Por lo tanto, como concluyendo un poco con esta definición, lo que vamos a decir es que la antropología sociocultural va a nacer de esa necesidad de estudiar a las culturas humanas de una forma directa, separando las especulaciones con una metodología cualitativa. Generalmente vamos a ver que las ciencias buscan una metodología más bien cuantitativa, que se pueda cuantificar, pero todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales es difícil cuantificarlo. Podemos decir cuántas personas hay dentro de una población, pero no
de qué manera incorporaron la cultura dentro de un grupo social, o por qué hay una diferencia entre un grupo social y otro, ¿sí? Por eso es que hablamos de una metodología cualitativa, ya que lo que se va a hacer referencia justamente es a poder explicar, ¿sí?, a partir de las cualidades, estas diferencias y estas similitudes. También podemos decir que la antropología sociocultural es una ciencia fronteriza entre otras ciencias sociales. ¿Y por qué decimos que es fronteriza? Fronteriza porque está como en el borde, porque toma en cuenta y está en constante relación y vinculación con otras ciencias sociales como son la sociología, el derecho, las ciencias políticas, la psicología, la geografía, la filosofía, y esto tiene que ver con ese interés que tienen todas las ciencias sociales, tanto en el conocimiento de las sociedades como en aquellos conocimientos culturales. Los orígenes de esta antropología sociocultural como desarrollo teórico claro se dan a partir del siglo XIX. Como verán, es una ciencia muy nueva, pero se toma como base ya en el siglo XV el descubrimiento de América, por ejemplo, ¿sí?, donde se empiezan a descubrir a partir de Colón, por ejemplo, gentes del otro mundo, como le llamaban, ¿sí? Y esto llamaba muchísimo la atención de los españoles y de los europeos, ver estas diferencias de las culturas nativas, de las poblaciones nativas de América, que tenían tanta diferencia con el común europeo. Luego, a partir del siglo XV y del siglo XVII, con otros descubrimientos geográficos, a partir de guerras y de conquistas, empieza a haber toda una creación, digamos, de la literatura, que empieza a estar insertada más que nada también en esta cuestión de las diferencias entre las personas y los grupos. Y entonces ahí es donde empieza a prepararse las bases de lo que es la antropología social. La metodología que va a utilizar entonces esta antropología va a seguir los procedimientos del método científico general, que va a estar inaugurado fundamentalmente por la física, con el observar, con el elaborar hipótesis, verificar estas hipótesis y generar conclusiones. Uno de los puntos más importantes para la antropología es el aspecto de la verificación, que se hace a través de los diferentes trabajos de campo, mediante la observación participante, como lo dijimos al principio, lo cual va a llevar a poder emitir ciertas conclusiones dentro de lo que es la comparación sistemática. Por lo tanto, podemos decir que la metodología va a ser dependiente de ese propósito comparativo y cualitativo que persigue en sí misma la antropología. En definitiva, lo que podemos decir es que la antropología social se va a ver obligada a efectuar comparaciones desde el inicio de su investigación, al establecer las distintas analogías entre lo que son las conductas individuales, los hechos sociales, y hacer esa comparación intercultural, ¿sí?, para poder entonces generalizar. Y este objetivo último es el objetivo que tiene este método comparativo. Por último, lo que podemos decir es que esta comparación le va a permitir a la antropología o al antropólogo establecer ciertas correlaciones en el interior de una cultura, ¿sí? Y para la elaboración de estas correlaciones entre las distintas culturas va a generar contribuciones para poder definir esa cultura y la gran variedad o la gran gama que hay de variaciones entre algunos fenómenos que se dan al interior de una cultura. Y de esta manera van a poder demostrar las relaciones entre los distintos aspectos de la organización sociocultural. ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos entonces. Nosotros dijimos que uno de los aspectos importantes del método científico que utilizaba la antropología era la observación participante.
la importancia que tiene esta observación es que fundamentalmente va a introducir al observador dentro del seno del grupo que estudia. Nosotros vamos a ver que las investigaciones antropológicas son investigaciones cuyo corto plazo tiene mínimo 1 año de investigación, donde el sujeto investigador se va a introducir dentro del grupo social, va a vivir y va a compartir la experiencia sociocultural de esa población a la cual quiere estudiar. Esto lo que le va a permitir al antropólogo es una observación más bien directa del grupo poblacional o de su objeto de estudio. Y además va a participar de lo que es la actividad cotidiana de aquellos que estudia, lo cual le permite obtener muchísima más información para después poder llegar a ciertas conclusiones. Y por eso decimos que esta observación participante, el éxito de la observación participante va a ser lograr la captación de ese objeto de estudio con una mayor fidelidad. Al estar inserto dentro, ¿sí?, va a poder captar con mayor fidelidad que si alguien le cuenta acerca de una población en particular. Y esto es lo que le va a permitir a su vez una observación sistemática y estructurada, permitiéndole entonces una minuciosa exploración de aquellos acontecimientos que el antropólogo persigue y que se puso como objeto de estudio dentro de esa población. En la observación participante, lo que vamos a ver es que el investigador va a tratar, durante el tiempo de su convivencia participativa, observar con detalle los diferentes rasgos que componen la cultura de ese grupo, aquellos conceptos que se va a plantear, qué categorías funcionan dentro de ese grupo, que de otra manera podrían resultar ajenos al observador. No es lo mismo estar inserto dentro de un grupo social y vivir ese estilo de vida, como decíamos recién, que alguien me cuente cómo viven. ¿Sí? Una consultita. Sí, escucho. El tiempo, por ejemplo, del año ese para estudiar a la sociedad y la cultura determinada, ¿se debe principalmente por el posible cambio que puede surgir después en determinado tiempo? En general, el tiempo, se establece un tiempo mínimo de 1 año porque es el tiempo que le puede llevar, primero, a la persona a poder insertarse dentro de ese grupo. Poder insertarse, poder generar la confianza suficiente y que el grupo o la sociedad a la cual investiga entienda para qué es la investigación. Y entonces lograr la confianza para que le puedan aportar esos datos, que a veces son hasta muy íntimos, ¿no?, para poder realizar un estudio y tener los datos suficientes para poder llegar a conclusiones, porque dentro de ese campo, por ejemplo, el antropólogo necesita hacer entrevistas directas, ¿sí? Esas entrevistas que pueden ser entrevistas cerradas, entrevistas abiertas, los distintos tipos de entrevistas, necesitan de cierta confianza para poder ahondar y para que esa población se vaya abriendo y dé datos fidedignos de lo que ocurre. Y además poder ir comparando permanentemente lo que el otro le dice, lo que ve él de la realidad, ¿sí?, qué concordancia hay. Entonces lleva muchísimo tiempo en lograr toda esta aproximación y esta inserción, ¿sí?, cuando además se abren como muchos frentes cuando uno empieza a investigar, ¿no? Se abren frentes a los cuales el investigador no va a dar soluciones inmediatas. Entonces... Claro, yo lo entendí al revés, o sea, como que tenía hasta un tiempo para insertarse, digamos, en la sociedad, y en realidad es el tiempo mínimo que pueda el antropólogo tomar, o sea, adquirir esa confianza de las personas para poder desarrollar y estudiar la sociedad y la cultura. Es así. Ese es el tiempo mínimo. A veces puede llevarles menos si es una población muy pequeña, ¿sí? Pero en general el tiempo mínimo
que se toma un antropólogo para poder sacar algunas conclusiones en relación a su objeto de estudio, ¿sí? O a la hipótesis que él se va a plantear en el desarrollo de ese estudio, mínimamente es un año. Puede llevarle mucho más, dependiendo También de... depende de cómo esa sociedad y cómo esa cultura permite el acceso de gente de afuera, por decirlo de alguna manera, los conozca. Exactamente. Digamos que hay un montón de factores, depende de la sociedad, depende de la cultura, depende del conocimiento previo también del antropólogo. No es lo mismo hacer el estudio, por ejemplo, de un barrio dentro de una ciudad de su propia cultura, ¿sí? Que irse al otro extremo del mundo, a una sociedad primitiva o a una sociedad con una cultura totalmente diferente, donde el antropólogo también tiene que hacer un movimiento muy importante dentro de sí mismo para poder llegar a entender, conocer el idioma, conocer las costumbres, Hay muchísimos factores que hacen que, según, insisto, cuál va a ser el objeto de estudio y la hipótesis que se proponga para analizar, va a ser el tiempo que le puede llevar desarrollar esa hipótesis. A veces puede ser que lo plantee en distintas etapas, una primera etapa de aproximación, y eso le puede llevar un año, ¿sí? Una segunda etapa de inclusión, que le puede llevar menos de un año, pero le puede ir, y así va desarrollando. Nosotros vamos a ver que, en general, todas las investigaciones antropológicas son investigaciones a largo plazo. Porque además, vamos a ver, el antropólogo va a ver, bueno, ¿qué bibliografía tengo en relación a esto? ¿Quiénes más estudiaron esto? ¿Qué pasaba en épocas anteriores? Va a ser todo un desarrollo histórico, geográfico, conocer, lleva muchísimo tiempo. Es hermosa la profesión del antropólogo, porque va desmenuzando y va clarificando un montón de aspectos, pero es un trabajo arduo y a lo largo del tiempo, y hay que tener mucha paciencia para no frustrarse, ¿sí? No frustrarse con aquellos choques, ¿no? Y con aquella impotencia de ver algunas realidades en las cuales no tiene la capacidad de poder resolver determinadas cosas que va viendo. El choque cultural, ¿sí? Es decir, cada uno viene de una determinada cultura dentro de un espacio social, económico, político, de una realidad determinada, y por ahí decide estudiar una realidad que es tan distinta y que por ahí es difícil sacarnos algunos prejuicios. Digo, se me ocurre ir a estudiar una determinada tribu indígena donde es parte de la cultura de esa tribu iniciar a sus hijas mujeres, a sus hijas menores, iniciarlas sexualmente, ¿sí? Y esa iniciación la realizan los propios padres, ¿no? Y para nosotros eso es aberrante, nuestras normas lo prohíben, ¿sí? Nuestra cultura la prohíbe, y más allá de cuestiones que están establecidas en normas superiores, como son las declaraciones de derechos humanos, las declaraciones de derechos humanos de los niños, esa cultura que está ajena a todo eso, ¿no? Para nosotros es algo aberrante. Y para ellos no genera ningún conflicto, es normal, es lo que aprendieron y es la forma en la que viven. Entonces, ingresar... Más o menos es como más o menos en algunos sectores, por ejemplo, de Turquía, que la mujer no tiene derecho absolutamente a nada y tiene que siempre estar acompañada con el hombre. Sí, hay muchas culturas que están o regidas por cuestiones religiosas, todas las culturas cuya religión son, por ejemplo, los musulmanes y todo eso, tienen una mirada muy distinta a la nuestra.
Y nosotros decimos, pero ¿cómo esa mujer puede estar tan subordinada? ¿No? Y la mujer ni siquiera se lo cuestiona, porque nació en esa sociedad. Después, a partir de que muchas otras culturas empezaron a ingresar, empezaron a haber cuestionamientos de esto, pero los más ortodoxos siguen planteándose eso. Les cuento una experiencia personal. Yo hace muchísimos años tuve la suerte de poder viajar a Egipto y encontrarme con dos culturas dentro del mismo Egipto de choque, pero el llegar a Egipto fue un choque muy grande, desde la vestimenta, desde ver en el aeropuerto a las mujeres llenas, acompañadas por sus niños, pero llenas de bultos y de cosas, todas encima, y los hombres, todos juntos, charlando, riéndose, gritando. Yo pensé que se estaban peleando, porque además tenían esta forma de relacionarse, ¿no? Y salir a la calle y tener que tener mucho cuidado, porque la mujer sola no puede andar, y la mujer que anda sola es porque puede ser objeto del hombre y puede ser agarrada como objeto, abusada para nosotros, para ellos es lo más normal. Digo, y un montón de cosas que uno se queda como pensando y de alguna manera se horroriza porque tenemos una cultura totalmente diferente, ni mejor ni peor, distinta. Entonces, bueno, imagínense un antropólogo o una antropóloga teniendo que insertarse en esa cultura, teniendo que aprender de esa cultura para no faltar el respeto, ¿no? Y aceptarlo encima. Si yo me fuera a vivir a Egipto, a hacer una investigación, ¿sí?, de las culturas más cerradas, tendría que estar con mi pelo, mi cabello tapado, mi cara tapada, mis ojos tapados, no podría mirar a un hombre a los ojos, no podría hablar si el hombre no me autoriza a hacerlo, debería ir 2 o 3 pasos atrás del hombre, y tendría que aprender a hacerlo más allá que me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y lo otro importante en todo esto es que si voy a ser una antropóloga inserta en una sociedad a la cual quiero estudiar, no puedo juzgar, no puedo criticar ese estilo de vida, porque yo ahí tengo que ser objetiva, tengo que poder absorber todo eso, describir y después plantear el por qué o el cómo de esta cultura es diferente a la cultura en la que yo vivo, en qué se diferencian y qué nos diferenció. Es como sacar de lado el raciocinio, por decirlo de alguna manera, o los sentimientos personales. Solamente es observar, le guste o no le guste a uno y punto. Sí, es observar y sacar conclusiones. Es decir, cuando yo saco conclusiones, inevitablemente voy a poner parte de mí. Inevitablemente la pongo, ¿sí? Porque mis conclusiones van a estar en relación a todo ese estudio previo que yo tengo a mi cultura, a mi lugar de origen, ¿sí? Porque además todo el tiempo voy a estar comparando, ¿sí? Acordémonos que es un estudio comparativo, sistemático, pero comparativo. Entonces, yo voy a hacer el estudio de esta sociedad, ¿sí? Vamos a hablar de los coptos en Egipto, de la población copta, que eran los más católicos, ¿sí? Voy a hacer un estudio de los coptos, de cómo viven, qué hacen, y voy a comparar inevitablemente con las otras culturas alrededor de Egipto. Voy a compararla con la cultura americana, voy a compararla con la cultura sudamericana y voy a compararla con la cultura argentina. Y después la voy a comparar con la cultura rionegrina y en mi caso, que vivo en Viedma, con la cultura vietmense. ¿Sí? Entonces, voy a ir haciendo todo ese recorrido para poder decir, los coptos de Egipto se diferencian en estos aspectos a los vietmenses, pero tienen de similitud tales otros aspectos. ¿Sí?
¿Se entiende de esa manera cómo es el método? Pero para eso me tuve que insertar. Y para insertarme no puedo prejuzgar. Porque si prejuzgo, primero, el otro no se va a abrir, no voy a hacer un recorrido fidedigno de lo que ocurre ahí, ¿sí? Y no voy a tener los datos reales. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sigo entonces y nos vamos ahora, ya cerrando un poco lo que era la unidad, la relación que tiene la antropología y la cultura, un poco es esto que veníamos charlando recién, ¿no? Y cómo tiene que ver esta cuestión de la antropología y la cultura. Fundamentalmente, este vínculo viene de alguna manera de un antropólogo británico, de Taylor, que tomó a la cultura como un aspecto fundamental dentro de la antropología. Y él va a decir que la cultura es todo complejo que va a incluir el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, los derechos y las costumbres. Es decir, de alguna manera, aquellos hábitos y capacidades adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad y no a través de lo hereditario, ¿sí?, sino por el desarrollo de una sociedad concreta. Y eso es lo que hablamos de la tradición cultural específica dentro de una sociedad. Por lo tanto, lo que se va a plantear en relación a las culturas es que tienen que ver con este conjunto de mecanismos de control más bien plano, que tiene que ver con esas recetas que seguimos de alguna manera, las reglas, las construcciones que se van haciendo, esos programas para regir el comportamiento que van a ser absorbidos por las personas a través de lo que se dice la enculturación. Esa enculturación tiene que ver con las tradiciones particulares y cómo no nos damos cuenta a través de nuestro desarrollo desde que nacemos en adelante, que se nos van metiendo adentro, ¿sí? Después cuando vamos creciendo podemos cuestionar ese desarrollo, pero la cultura en sí misma, ¿sí?, la absorbemos a partir de lo que vivenciamos en lo cotidiano, ¿sí? Y las personas van a hacer suyo gradualmente este sistema que está previamente establecido, de significados y de símbolos que se utilizan para definir el mundo de cada grupo social y que expresan los sentimientos y también la forma en que hacemos determinados juicios. Es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Es decir, si yo voy a hacer un juicio de esta sociedad en Egipto desde mi cultura, seguramente voy a llegar a conclusiones erradas, porque mi cultura tiene una determinada tradición, una determinada forma de significar los aspectos que me inundan, ¿sí?, de mi formación y de mi conocimiento, ¿sí?, no solamente desde lo social, no solamente desde lo cultural, también de mi desarrollo profesional, es decir, hay un montón de aspectos que van a influir. Seguramente en esta otra cultura, en Egipto, yo puedo entrevistarme con otro profesional de la salud mental, con otro psicólogo, ¿sí?, que probablemente haya estudiado libros similares a los que estudié yo, porque tienen que ver con lo que es la base de la psicología. Y seguramente vamos a tener conclusiones diferentes, ¿sí?, hacia cómo vamos a abordar a nuestro objeto de estudio. ¿Por qué? Porque su cultura le va a marcar pautas distintas a las pautas que me marca mi cultura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sigo entonces. Esta relación entre la antropología y la cultura nos va a determinar que el antropólogo se va a encargar entonces de observar la cultura y a partir de esa observación va a describir todo ese complejo que envuelve esa realidad humana, ¿sí?, que tiene que ver con pautas de convivencia en la práctica de la relación social de un grupo humano en determinado momento, ¿sí? Y esta mayor relación
es que ambas van a englobar, tanto la cultura como la antropología, el conjunto de las manifestaciones humanas, es decir, lo que es la producción humana. Para cerrar entonces esta breve exposición, lo que vamos a entender es que la noción de cultura en la antropología lo que permite es dar respuesta a lo que es el interrogante clave que dio origen a la antropología. Y este interrogante clave tiene que ver con por qué estos otros, no necesariamente lejanos a nosotros, son distintos. ¿Sí? Y esta es la pregunta fundamental. Y cuando hacemos esta pregunta, y yo digo no necesariamente lejanos, es porque seguramente a mí en Viedma me atraviesan determinadas cosas, producto de la cultura que tenemos acá, dentro de una ciudad netamente administrativa, política y demás, y en Chuele van a atravesar otras cuestiones. Entonces, ¿por qué hay esas diferencias entre distintas regiones cercanas que vivimos en una misma provincia, ¿sí? Con un mismo gobierno que nos atraviesa, con iguales o semejantes dificultades socioeconómicas, ¿no? Pero nos vamos a encontrar con que en una sociedad hay una problemática más determinada que en la otra, nos van a atravesar cuestiones socioculturales diferentes. En una sociedad le van a dar más importancia a algunos aspectos y en la otra otros, ¿no? Como que hay factores que no necesariamente tienen que ser tan lejanos para mostrar esas diferencias. Dentro de una misma ciudad vamos a ver también esas mismas diferencias entre un barrio y otro. ¿Sí? Y también las vamos a ver dentro de un mismo barrio. Familias también. Dentro de la misma familia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, a grosso modo, de manera bastante rápida, digamos, es la antropología sociocultural, el método de estudio y el objeto de estudio. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta que les quede boyando o algún aporte para compartir con el resto del grupo? ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿O aportar un poco dentro de todo lo que hablamos? Profe, yo quiero preguntar, estoy media fónica. Quiero saber si en el trabajo práctico, la pregunta 3 y la 5, ¿están medias relacionadas? ¿Qué estudia la antropología sociocultural y cuál es la relación entre cultura y antropología? Es un poco lo que vinimos viendo. Obviamente todo lo que hablemos de antropología está relacionado, ¿sí? Pero recién decíamos que la antropología sociocultural se va a abocar a este estudio de las diferencias socioculturales dentro de una determinada población, y la cultura, la diferencia entre antropología y cultura es este aporte que le hace la cultura a la antropología, ¿sí? Es lo que veíamos un poco recién. Entonces, es más que nada marcar esa diferenciación, la antropología sociocultural como una rama de la antropología, y qué le aporta la cultura a la antropología en su desarrollo de estudio. Una de las cosas, la única pregunta que había en el foro, que yo les había dejado abierto por si tenían dudas para que pudiéramos esclarecer hoy, fue si las respuestas en el trabajo práctico tenían que ser con sus palabras. La idea es siempre utilicemos las palabras de nosotros para poder responder, ¿sí? Porque la verdad que hacer un copio y pegue de los textos no tiene mucho sentido. Saber que sí, leyeron el texto y sacaron y pegaron. A mí me interesa más saber qué pudieron entender del texto. Entonces, no tengan miedo de escribir con sus propias palabras todo lo... Fui yo la que hice la consulta esa en el foro. Ah, bien, buenísimo. Sí, no, porque yo también
Claro, la idea es hacerla con nuestras propias palabras, pero también era si teníamos que seguir ampliando con el material que te había enviado. No, la idea es, cuando nosotros hacemos un trabajo práctico, es a Sí. partir del material de lectura, respondemos lo que entendimos de lo que leímos. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Ahora, cuando yo abro un foro, ¿sí? Y les pongo a ustedes, ¿qué piensan de tal cuestión? ¿Qué opinan de la antropología? ¿Qué creen ustedes que es la antropología? ¿Sí? Ahí no me interesa que me digan una definición de un texto o una definición académica. ¿Sí? Cuando yo les planteo un foro abierto, es para que trabajemos en los preconceptos que ya tenemos. ¿Sí? Ustedes van a ver que en el desarrollo de la materia, varias veces, antes de empezar una unidad, a mí me encanta poner una pregunta disparadora, ¿sí? Que nos permite interactuar, ver qué sabemos, qué opinamos, y nada está ni bien ni mal. Por eso es que yo les digo, no pongan definiciones académicas, porque la idea es construir entre todos una definición de algo. Y a partir de esa construcción, después vamos a los textos. Entonces ahí vamos a vernos reflejados en muchos casos, o nos vamos a dar cuenta que teníamos una mirada diferente. Y yo, en esos aportes que ustedes van haciendo dentro de un foro, también les voy a ir aportando. Entonces, yo lo que les pido es, quítense los miedos, quítense las vergüenzas, porque equivocándonos es como aprendemos. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo en los trabajos prácticos, lo mismo en los parciales. Nos equivocamos, no nos sacamos la nota que esperábamos o la nota que necesitábamos para llegar a regularizar la materia, no se desesperen, después está la posibilidad de los recuperatorios y yo les voy a hacer una devolución para que puedan volver a leer aquello que no se entendió o el por qué no se entendió o qué se entendió mal. ¿Sí? Sí, por ahí el material es como muy amplio, muy extenso. Entonces ahora con la clase, con el tema del PowerPoint está mucho más fácil, como que me ordené un poquito el tema de las preguntas. Sí. Sí, porque es muy amplio, es muchísimo el material. Pero acuérdense, y yo les puse, son 4 textos obligatorios, que son de 3 o 4 hojitas cada uno, y los otros textos es material ampliatorio, no es obligatorio leerlo, sino que es material que a mí me parece, por eso les puse material ampliatorio, lectura ampliatoria, no obligatoria. Porque me pareció que era material interesante para aquel que quisiera en algún momento leerlo y ampliar estos conceptos, pero el material obligatorio son los 4 textos, ¿sí?, que están en la unidad. ¿Sí? Esos 4 textos son el material obligatorio. De esos 4 textos yo armé este Power, ¿sí?, y es la explicación que les vine a dar ahora. Después, si les interesa en otro momento que podamos hacer, porque les gustó alguno de los otros textos y que podamos hacer debate de ese texto, buenísimo, pero no son obligatorios. Así que eso ténganlo en cuenta. Los obligatorios son los 4 textos que están con 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Esos son los 4 textos obligatorios. Lo demás, cultura general. ¿Sí? Nada, porque me parece que está bueno poder ir ampliando. Perdón, sí, puede ser que... Esto es obligatorio. Sí. Ese tiene más de 4 hojitas. Pero ese es obligatorio. Sí. Ese es el obligatorio. El resto era como para ampliar. Son 4 textos obligatorios. A ver Sí. Ese era uno de los textos obligatorios. Vos fíjate que hay 3 o 4 textos más, si no me equivoco, que dicen lectura ampliatoria. ¿Sí? Que están más corriditos en el aula. Lo voy a buscar entonces sí después en el aula. Vos metete en el aula y ahí los vas a encontrar. ¿Sí? Vas a ver que dice lectura ampliatoria. Entonces, todo lo que diga lectura ampliatoria es porque no son obligatorios de leer. Están puestos ahí por si a ustedes les interesa ampliar esos temas,
Si algo les interesó, si algo les gustó y quieren indagar un poco más, háganlo. Son textos que a mí me parecieron interesantes. Es nada más que eso. Sí, Miriam, te escucho. Yo quiero hacer otra consulta. Sí. En la pregunta 4, que donde dice cuáles son los métodos científicos, ¿hace falta desarrollar los tipos de observación? La observación del participante. La observación participante, que es la observación que más destaca al antropólogo. Sí, explicar, ¿no es cierto? Es decir, que el método científico tiene los distintos pasos, la observación, la verificación, la conclusión y todo eso. Si quieren hacer un desarrollo mínimo, acuérdense que no más de 3 carillas todo en la respuesta de todas las preguntas. Pero es eso, es poder mencionarlos y una mínima descripción de qué es cada uno de esos métodos. Una cosita que les quiero agregar en relación al cronograma. Hay un error en el cronograma, ¿sí? Que es la semana de recuperatorios. Yo les había puesto del 10 al 17 y eso es un error porque el 10 dan el parcial de la unidad 3, por lo tanto no podemos abrir el recuperatorio el mismo día porque no vamos a saber las notas, ¿sí? Así que la semana de recuperatorios igual yo la voy a poner en la plataforma, el cronograma corregido, pero es del 17 al 22. Y la entrega de notas va a ser el 28 de junio. ¿Queda claro eso? Bien, porque eso es importante, no me quería olvidar de comentarles eso para que no se nos pase. ¿Qué más les quería comentar? Seguramente ya también lo han charlado en otras de las materias. La materia se regulariza con nota 6 o más, ¿sí? En cada uno de los trabajos y parciales, ¿sí? No es un promedio 6, sino que es cada una de las instancias tienen que sacarse 6 o más. Instancia que no se sacan 6, se sacan menos nota que 6, no es la muerte de nadie. Está la semana de recuperatorios y en esa semana van a poder dar aquella instancia que no hayan alcanzado la nota y van a tener la posibilidad de regularizar. ¿El tema de recuperación que es también con trabajos? Sí. Sí, se vuelven a recuperar los trabajos, probablemente con algunas preguntas diferentes, pero si es un trabajo práctico, es un trabajo práctico, si es un parcial, es un parcial. Y el tema de los finales, una profe nos había dicho que iba a ser presencial, ¿puede ser? Sí, todavía no tenemos la definición, es decir, educación nos ha bajado como esta instancia de que ya a partir de este año, con la vuelta a la presencialidad en muchos aspectos, los exámenes finales vuelven a ser presenciales. Todas las tecnicaturas nuestras, todas las tecnicaturas que antes eran solamente virtuales, siempre tuvieron los exámenes finales de manera presencial. En las distintas sedes, ¿sí? Se tomaban los exámenes presenciales y después esos exámenes se entregaban a los docentes para que los corrijan y después ustedes tenían las notas. Todavía no tenemos la definición totalmente certera, pero que es lo más probable es que sí, y eso se va a comunicar a través del portal y a través de la plataforma. Pero es casi seguro que van a ser los exámenes presenciales. Y esto fue una bajada del Ministerio de Educación, del cual nosotros dependemos. ¿Y el lugar todavía no está asignado? No, yo eso todavía no tengo, hasta que no nos definan primero si se van a hacer de esa manera o no. ¿Sí? Si la presencialidad va a implicar ir a un lugar o se van a tomar exámenes orales vía Zoom. Todavía eso no tenemos esa definición. Todo el tiempo, a partir de la pandemia que se desvió todo y tuvimos que migrar un montón de cosas, bueno, todo el tiempo
hay cambios y nos tenemos que estar adaptando y readaptando a los cambios. Hoy nos dicen que los exámenes vamos a tener que tomarlos de manera presencial, y de golpe estalla otra vez todo el tema de la pandemia y del no poder salir, y nos dicen no, no se puede tomar presencial. No puedo, por eso digo, yo en este momento no les puedo decir con exactitud ni sí o no, ni dónde. Habitualmente, con los convenios con educación, nosotros tenemos disponibles algunas escuelas donde se pueden tomar los exámenes. Pero en este momento yo no les quiero asegurar nada de lo que no pueda dar cuenta certera. Pongámoslo como una hipótesis. Habrá que verificarla. Está muy incierto todavía. Todavía es incierto, pero digamos que hay mucha probabilidad de que esto sea así. Otra cosa, volviendo a aquellos que no lleguen a alcanzar la regularidad de la materia, que tampoco la alcancen en los recuperatorios. No pierden la materia, ¿sí? Pueden dar el examen final, nada más que lo darán como alumno libre. ¿Cuál es la diferencia entre un alumno regular y un alumno libre? Que el examen es muy diferente, ¿sí? El alumno regular va a tener que dar cuenta de lo visto en clase. El alumno libre va a tener que dar cuenta de todo el programa, se haya visto o no se haya visto en clase. Si quedó algún tema pendiente o algún material pendiente, el alumno que rinde como libre va a tener que darlo igual. ¿Sí? Si es un examen dentro de la presencialidad, la diferencia va a ser que el alumno regular, además de que va a dar solamente lo que se vio en clase, va a dar ese examen escrito y nada más. Si es un alumno libre, va a tener que dar un examen escrito, aprobar el escrito, y aprobado el escrito va a tener que dar un examen oral. ¿Sí? Todo dentro de la misma instancia. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, y yo les sugiero que intenten por todos los medios regularizar la materia. La materia no es complicada, no es larga, ustedes habrán visto en el programa, son solamente 3 unidades. No tiene un excesivo material, ya que tampoco es una materia de fundamento de ustedes. Les va a aportar un montón de herramientas, sí, para hacer las lecturas que ustedes hagan en sus recorridos poblacionales y en las zonas donde ustedes estén trabajando, pero no es una materia de fundamento como sí lo es, por ejemplo, una práctica, ¿sí? O una introducción a la salud pública, que son materias que para la práctica de ustedes son más fundamentales. Entonces, les sugiero, vayan leyendo, sáquense las dudas a través de los foros, pregunten, me pueden preguntar por la mensajería interna. Siempre sugiero que si tienen dudas en cuestiones teóricas o de textos o demás, lo hagan en el foro, porque probablemente también estén ayudando a otro compañero y la explicación que yo les pueda dar les sirva a alguien más para aclarar sus dudas. Si es una cuestión más metodológica, me pueden preguntar por mensajería interna. Que yo estoy todo el tiempo ingresando a la plataforma y estoy respondiendo. ¿Sí? Pero no dejen de preguntar, sean cuestionadores, sean preguntones, que eso está bueno, ¿sí? Porque vamos a interactuar con un montón de cosas. O estuvieron navegando por Google o por YouTube y encontraron un video que les pareció interesante sobre una de las temáticas que leyeron y quieren compartirlo, me avisan, yo lo subo, lo comparto, generamos un debate. Generemos una dinámica con la materia que no sea algo estático, ¿sí? La idea es que interactuemos entre todos, perdamos el miedo, perdamos la vergüenza a hablar, porque insisto, nada de lo que digan va a estar mal, salvo que salgan con un martes 7, pero todo lo que puedan aportar, ¿sí?
nos va a ayudar a todos a crecer en este conocimiento, en este caso de la antropología, ¿sí? Y yo también voy a aprender de ustedes. A mí lo que me encanta de dar clases tiene que ver con esto, este ida y vuelta que a mí me permite también aprender, crecer, ¿sí? Cuestionar, hasta cuestionar las mismas cosas que puedo llegar a decir. ¿Por qué no? ¿Mm? Entonces, nada, pierdan el miedo, trabajemos en conjunto, que es lo mejor que podemos hacer. Fuera de eso, un consejo más, y esto ya se los digo como coordinadora, por favor, denle mucha importancia a la práctica. Las materias prácticas no se pueden rendir libres, ¿sí? Entonces, no pueden quedar libres en la materia práctica. Llévenla lo mejor que puedan, lo más al día que puedan, porque pierden la materia práctica y pierden la carrera de alguna forma, porque no se vuelve a dictar, ¿sí? La tecnicatura de ustedes empezó siendo una tecnicatura presencial, por lo tanto tenemos una cohorte por cada localidad. ¿Sí? Si bien este año se volvió a abrir las inscripciones, por eso ustedes están estudiando, pero se abrió solamente para 3 localidades. Las 3 localidades del año pasado no tienen la posibilidad de recursar, ¿sí? las materias este año. Entonces, atentos a esto, ¿sí? Las demás materias se pueden rendir en modalidad libre, pero las prácticas no. Así que denle bolilla a todas las materias, pero no dejen libre la materia práctica, ¿sí? Y además la práctica es correlativa, tenés práctica 1, 2 y 3. Si ustedes no tienen la 1, no van a poder seguir con la 2. Y así. ¿Y eso qué sería? ¿A partir del segundo cuatrimestre? La práctica es a partir del segundo cuatrimestre. Pero yo ya se los advierto para que vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Denle bolilla a todas las materias, obviamente, a la mía fundamentalmente, sin lugar a dudas. Pero, nada, a todas las materias, traten de llevarla lo más al día que puedan, ¿sí? En otra materia que yo doy, una alumna, y al final no me pasó el programita, pero en cuanto lo averigüe, se los voy a compartir, me comentó que hay un programa que se baja desde Google, que les permite transformar en audio los materiales de lectura. Entonces, estén donde estén, no necesitan estar con la computadora, se descargan en el teléfono un material, se ponen el auricular y van escuchando a una señorita, según dijo la compañera, que va leyéndoles el material. Entonces uno está por ahí en el trabajo, tiene un rato libre, un rato de descanso, se pone el auricular y va siguiendo los materiales de lectura. Es un aporte interesante. Les prometo que en cuanto tenga la confirmación de la compañera de cómo se llamaba ese programita, porque no se acordaba el otro día, lo voy a compartir también en el aula de ustedes para que lo tengan y les sirva. ¿Sí? Gente. Sí, está bueno. Bueno. Y si alguna lo encuentra buscando en Google, mejor todavía y ya lo compartimos. Pero en estos días yo espero que esa compañera nos pueda aportar ese dato. Si no hay preguntas, si quedó más o menos claro, yo les prometo que en este fin de semana subo el Zoom de hoy, ¿sí? Lo subo al aula, porque entonces van a poder seguir el Power con el audio, ¿sí? Así tienen las dos cosas y pueden ir viendo, van a ver que el desarrollo que se armó del Power está relacionado con las preguntas del trabajo práctico, que eran como los aspectos más importantes y que más me interesaban tener en cuenta para que ustedes enfocaran la lectura.
Acuérdense que el 8 es la fecha máxima de entrega del trabajo práctico. No se pasen de la fecha, ¿sí? Porque tienen un montón de días para poder entregarlo, ¿sí? Y lo tienen desde ya hace un tiempito. Entonces, sin excusas para entregar el trabajo práctico, porque no lo voy a recibir fuera de término. Y eso sí ténganlo en cuenta, porque cada trabajo práctico que yo les ponga van a tener un montón de tiempo para hacerlo. No es que tienen que esperar a último momento para subirlo al espacio de entrega. Cuando ustedes lo tengan hecho ya lo pueden subir. La fecha que está puesta es la fecha tope, la fecha máxima. Nada más que eso. Cualquier cosa, nos estamos leyendo a través de la plataforma. Voy a dejar abierto el foro de consultas, por si alguien, a partir de lo que estuvimos charlando hoy, y si siguen leyendo, quieren consultar, quieren preguntar, queda el espacio abierto. Úsenlo. Les deseo que tengan un lindo fin de semana, disfruten, relajen, descansen. ¿Sí? Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, chicas. Igualmente. Chao. Nos vemos la próxima.